RSN, primer sistema de noticias. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de quien las emite. Emociones. Buenas tardes. Como de costumbre estamos aquí con ustedes, Arturo Geraldo, su servidor, y me acompaña Esperanza Íñiguez. Muy buenas tardes y bienvenidos. Como todos los jueves nos acompaña el licenciado Roberto Cañido. Muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes y buenas tardes a todos los que todos los días nos acompañan por medio de esta cadena de estaciones y los dos canales de televisión, 87 para la costa y 76 para el Valle de Mexicali. Vamos a decir unas palabras de nuestro compañero que se nos acaba de ir, se nos adelantó, Alberto Lucero Antuna. Se nos fue un compañero de trabajo de muchos años. No hay palabras para describir cuando se hace una asociación de trabajo, porque nos vamos acompañando unos a otros. Vemos cuando los compañeros jóvenes se casan, vemos cuando nacen sus hijos, vemos cuando sus hijos van a la escuela. De pronto nos sorprendemos porque ya están en la universidad y así vamos por la vida, y el día de hoy se nos adelanta Alberto Lucero Antuna, un compañero, abogado, y si ustedes oyeron a Ramón Quiñones, pues estuvo platicando qué día y a qué hora sacaron su licencia de locutora. Sí. Juntos fueron a México a presentar el examen para sacar su licencia de locutor. Antes se exigía mucho para eso. Así es. Yo conocí también a Antuna Lucero, Antuna, desde hace muchísimos años. Cuando yo era reportero, él trabajaba ahí. No me acuerdo si litigaba en los juzgados. Uh-huh. Y ahí nos conocimos, nos hicimos amigos porque éramos paisanos. Los dos habíamos nacido en La Paz. Y tú también lo conoces, ¿verdad? Claro que sí. Uh-huh. Uh-huh. Cada quien tiene un fragmento de la historia para platicar. Roberto nos estaba diciendo fuera del micrófono que hace algunos meses se dio cuenta de que estaba internado y estuvo con él en el Iztacali de Mirador. Sí, tuve la oportunidad de compartir ese momento con él, de auxiliarle en sus necesidades y de convivir con él y platicar y aprender en ese momento de muchas sugerencias y de consejos que él me otorgó y que a la fecha me han servido de mucho. Muy bien, pues lo llevamos en nuestro corazón, lo llevamos en nuestro pensamiento, así como muchos que se nos han adelantado. En fin, ¿iniciamos, Arturo? Iniciamos. Ya pasó al basurero de la historia. El mal manejo. El mal manejo de las medicinas. ¿Las qué? Las medicinas, el reparto de las medicinas. El reparto de las medicinas. Ajá, porque los servicios médicos que hasta hoy, por decir de alguna manera, se encontraban desabastecidos de los medicamentos, decían que no les llevaban las medicinas porque las poblaciones estaban tan lejos, Arturo. Sí, bueno, es que los medios aprovechan cualquier detalle para empezar a fastidiar. Dale, y la agarran como cuchillito de palo, dale dando y dando y dando. Cualquier fallita del gobierno federal aprovechan para enderezarle muchas críticas al licenciado López Obrador. Igual pasó con el huachicol. Acuérdense que estaban dándole el gobierno haciendo esfuerzos sobrehumanos por controlar el robo de combustible y los medios atacándolo. ¿Qué estaba dejando sin combustible a las ciudades? ¿Y qué estaba faltando aquí? ¿Qué estaba faltando allá? Bueno, diarios sacaban a 8 columnas, hasta que ya se arregló el asunto y ya se callaron un poco. Ahora estaban con las medicinas. Sí. Ya lo de las medicinas ya también se arregló. Es que es el tiempo del acomodamiento. Llegaron a recibir todo
un desbarajuste. Entonces hay que ir arreglando las cosas poco a poco. Pero estos señores, en su afán de cumplir con la consigna que tienen, de estar atacando y atacando y atacando, pues no se fijan en nada. Y de hecho hay que recordar que durante el sexenio de Felipe Calderón, de Vicente Fox y de Enrique Peña Nieto, la corrupción fue tan rapante que no por nada en estados como Veracruz entregaban agua a niños que tenían cáncer como remedio en vez de la dicha quimioterapia. Era tanta la corrupción que incluso los laboratorios reportaban con facturas falsas la venta de medicamentos, y los mismos funcionarios se enriquecían a través de estas dádivas, a través de contratos fraudulentos, a través del abandono de todas estas cuestiones. Y pues ahora AMLO está anunciando que existirá una distribución pública y total a todo el país para rendir al pueblo de México todos los medicamentos que estos necesiten. Vamos por primera vez a abastecer las necesidades que el pueblo tiene, y es en cuanto a la salud. En cuanto a la salud, eso es lo más importante. Así es. Anuncia López Obrador distribuidora pública de medicamentos. Sí. La Secretaría de Salud antigua, la que dejaba que el gobierno, decía que no podía llegar hasta los últimos rincones para llevar el medicamento. Y el licenciado Andrés Manuel decía, bueno, ¿y cómo si puede llegar el refresco embotellado? ¿Cómo si pueden llegar las frituras? Y entonces, el día de hoy, anuncia y propone que una persona que distribuye estos refrescos embotellados, esos refrescos negros que llegan hasta el último rincón de la República, hasta el lugar más apartado, lo asesore para que llegue este producto, que llegue la medicina hasta el último rincón de cada lugar de México. Todo es cosa de voluntad, de tener voluntad para hacer las cosas. Pero la gente, los locutores a nivel nacional se están burlando, Roberto. Sí. Ay, ¿cómo que va a venir el que vende el refresco y le va a asesorar para repartir los medicamentos? Porque el refresquero llega a todos esos lugares. Llega con sus embotelladeras, con sus refrescos, y llegan también las frituras. Las frituras. Todo eso llega. Pero las medicinas esas sí no podían llegar. ¿No? Entonces, el refresquero, como dicen los chayoteros, les está diciendo cómo llegar con las medicinas al lugar adecuado y solucionar ese problema tan grave que tienen, según los chayotes, ¿no? Pero como, a ver. Y es que lo dice de una manera muy despectiva para tergiversar la noticia, sí. Pero habrá que ver que esta es una persona profesional que sabe entregar un producto en lejanías, en territorios donde actualmente el anterior gobierno no tenía la importancia y no le daba la importancia necesaria para brindar esos servicios a la población mexicana. Ahora es muy importante que esta persona que tiene el conocimiento de las áreas del territorio, de la geografía, que incluso saben más que los mismos reporteros. O que los mismos secretarios de salud. Fíjate bien, más. Pero por ejemplo, una prensa seria, ¿no? Decir, un refresquero, es un señor distribuidor de refrescos, no voy a decir qué clase de refresco, ¿no? Porque no estamos aquí para hacer publicidad, pero es un señor distribuidor que conoce su negocio, que sabe hasta dónde llegar, y ese se está ofreciendo para hacer llegar los medicamentos hasta donde no llegaban. No es un refresquero, es un señor que conoce su negocio, pero estos cuates lo hacen así para fastidiar. Pues. El licenciado Andrés Manuel ha visitado muchas, ahorita creo que 56 clínicas médicas en el país, y les dice el día de hoy, hace poco me estaban fastidiando que faltaban las medicinas, pero les voy a decir cómo el gobierno anterior se gastaba el dinero de las medicinas en tonterías. Dice, para irse en el avión presidencial llevaban 1000 rastrillos para rasurarse, ni rasurándose cada media hora. Compraban todo con facturas falsas, de esas que ahora se están prohibiendo,
y, en fin, se gastaban mal el dinero y no llegaba el dinero hasta allá. Pero vamos a dar la cápsula cultural, licenciado Roberto Cañedo. Les estábamos recordando, porque se burlan de que ahorita una persona que reparte refrescos va a ser asesor para repartir medicinas. Y decíamos que las primeras computadoras, estas que ahora son tan comunes en su teléfono celular o en los laptops o en las tablets, las primeras que hubo estaban ya listas para venderse y no se vendían. Entonces los que inventaron, los primeros socios de esas computadoras, llamaron al que en ese tiempo vendía los refrescos negros de otra compañía, Arturo, y le ofrecieron venirse a vender computadoras. Cuando se vino a vender computadoras, los dueños de las primeras computadoras que se compraban y los empresarios se burlaban de ellos. ¿Cómo es que una persona que vende refrescos se va a venir a vender computadoras? Sin embargo, fue un éxito. Ahorita las computadoras se venden en todas partes y en los rincones más apartados del mundo, donde hay una señal. Entonces, tenemos que saber que las cosas van evolucionando. El licenciado Andrés Manuel dice, van a llegar los medicamentos hasta el último lugar. Y además, ya no les vamos a pagar a compañías privadas. Esto es muy importante, porque hagan ese reparto, licenciado. Sí, había un montón de intermediarios que se quedaban con muchas utilidades, pues hacían pingo de ganancias a costa de la salud del pueblo de México. Eso nunca lo dijeron los chayuteros, No. Nunca. Guardaban silencio absoluto, porque estaban debidamente subsidiados. Exactamente, además por la cuestión de las facturas falsas, donde simulaban actos jurídicos y realizaban compras ficticias de ciertos productos, como en este caso los rastrillos, pues ese dinero se iba a los bolsillos de los funcionarios públicos corruptos. Y uno de los problemas que México tiene es la corrupción en este país, que era tan imperante. Ahora con esta situación que se realiza públicamente, ahora la entrega de medicamentos, sacan los intermediarios y se va directamente el apoyo hacia la ciudadanía y no a través de terceros. Enlazado con lo de los medicamentos están las facturas falsas, el licenciado Roberto Cañedo, las compras de medicamentos fraudulentas, donde decían que mandaban 500 y no llegaban ni 50, donde decían que valían 500 y en realidad valía 5 pesos. Todas estas cosas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, hoy 12 de septiembre, dijo, los calificó a los diputados, Arturo, que están defendiendo a los empresarios que hagan una factura falsa, pobrecitos, los van a mandar a la cárcel. Dijo el licenciado Andrés Manuel, esos diputados son farsantes, arribistas y corruptos. Así los llamó a los senadores de los partidos de Acción Nacional y del PRI, que se interponen a esta reforma sobre facturas falsas. ¿Ya se había visto esto, Roberto Cañedo, en el Congreso? Bueno, durante mi legislatura, Morena había propuesto el aumento de la pena privativa de la libertad y catalogarlo como el delito de asociación delictiva, o sea, cuando participan más de 3 personas en actos. Ahora, gracias a esta nueva reforma que cualifica a la implementación de facturas falsas como delito grave y tiene como pena privativa de libertad de 5 a 8 años de prisión. Y con ello se acaban con los negocios de empresas fantasmas que tenían en su poder ciertos funcionarios públicos que se hacían y se enriquecían a costas del sudor del pueblo y del erario público grandes cantidades de dinero. Entonces, por esas situaciones que ahora es viable y es justo que se eleve como pena de asociación delictiva a las facturas falsas. Pero fíjate bien, ¿tú crees que esos diputados que se están oponiendo a esta iniciativa no están debidamente enterados de la situación? Claro que están enterados. Por supuesto, pero están debidamente maiciados, como decía don Porfirio Díaz, ¿no? Es una lacra que hemos venido arrastrando desde hace muchísimos años, desde que el PRI apareció en escena y luego lo siguió el PAN. Han sido el azote de la población mexicana.
pero por fortuna parece que ya quedaron relegados. El día de hoy, dijo el licenciado, se creen muy vivillos los senadores de Acción Nacional. Creen que son muy influyentes, que tienen muchas agarraderas. Ya se acabó eso. Es una vergüenza que un partido esté defendiendo esos fraudes a la nación. Pues sí. Las facturas falsas son fraudes a la nación. Y están diciendo, pobrecita, la señora que vende productos de belleza de casa en casa va a tener que hacer declaraciones y poner sus facturas. A esas personas no se les va a declarar farsantes no se trata de esas facturas falsas. No, ¿De cuáles se tratan, licenciado? Se trata de las prestaciones que reciben diputados a cambio para servir al pueblo de México, por ejemplo, carros, asesoría jurídica, obras, exactamente, puentes, medicinas, contratos multimillonarios donde simulan actos jurídicos y colocan, y en vez de brindar el servicio, crean facturas falsas argumentando que ya otorgaron esos servicios públicos, que ya compraron medicinas, cuando en realidad no se gastó ni un solo peso en la compra de esos medicamentos o esos servicios. Al contrario, esos funcionarios públicos creaban empresas fantasmas inexistentes donde simulaban un acto de que habían ellos otorgado un servicio cuando en realidad nunca existió. Entonces, contra eso se va. O sea, no se está hablando de un terrorismo de Estado por parte del gobierno, ya que no lo es. No se está atacando el emprendedurismo, es decir, el crear las empresas y el fortalecer el comercio. No, se está atacando lo que es la corrupción de ciertas personas que están fraudulentamente creando facturas para evadir impuestos. Y es algo muy común que se está realizando en el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto. Y como lo acaba usted de mencionar, los 1,000 rastrillos o 1,000,000 de rastrillos que se acaban de vender, que como se dice, ni en media hora se usa cada uno, ¿no? Ajá. Y es más probable que no se haya comprado ni un solo rastrillo, ni uno solo compró. Entonces se embolsaron ellos. Es más... Lo justifican de alguna manera. Sí. Pero vamos a una pausa, adelante. Pero si vemos que los gobernadores, como Javier Duarte de Veracruz y César Duarte de Chihuahua, se les han detectado faltantes por cientos de miles de millones de pesos. Imagínense ustedes lo que se habrán robado los secretarios de Estado y los mismísimos presidentes de la República. Era un saqueo desenfrenado. Por todos lados estaban pegándole duro a la patria, sin importarles que nuestra economía se viniera abajo, con el consiguiente desastre para las grandes masas de población que dependen de su esfuerzo cotidiano. Nada de eso les importaba. Para ellos, para los corruptos, México no era más que un botín que había que repartírselo entre los grupos de pandilleros que asolaban al país, juntamente con los diputados y senadores que formaban parte del festín, porque desde el momento en que apoyaban leyes contra los intereses del pueblo. Nos referimos concretamente a los legisladores del PRI y del PAN, que eran los que formaban mayoría, pero secundados siempre por los partidos satélites como el Partido Verde, el PT, MC y demás vividores del presupuesto. Llegaron al extremo de apoyar leyes que se consideraban para que no se consideraran delitos graves el peculado, la corrupción, los delitos electorales. Todo lo tenían debidamente arreglado para que, en el supuesto caso de ser descubiertos, poder salir libres con una fianza insignificante. No cabe duda que era una pandilla muy bien organizada. Todo lo tenían previsto. Nada más faltó que la violación sexual y el asesinato vil fueran delitos leves para cuando fueran cometidos por algún miembro de la mafia. Nada más eso les faltó, pero les aseguro que les pasó la intención por la mente, pero no se atrevieron a llegar a esos extremos por temor a una reacción popular desbordante que pusiera en riesgo su carpa.
Porque si ustedes no lo sabían, parece que el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, está a punto de quedar en libertad. Como quien dice, tiene un pie en el estribo para salir a disfrutar plenamente de los miles de millones de pesos que se robó, mientras su familia lo espera en Londres, donde ha estado viviendo como reina, sin que nadie le moleste para nada. Seguramente por arreglos que hacen entre políticos que se mueven en la élite del poder. En las mismas condiciones se encuentra César Duarte, ex gobernador de Chihuahua. Nunca han podido extraditarlo, no obstante que saben bien que se encuentra viviendo cómodamente en Houston, Texas. Pero es evidente que hay instrucciones precisas de no molestar. Ojalá que ese pasado no nos alcance, porque sería una verdadera desgracia. Como lo dice usted, señor Arturo Geraldo, la corrupción y el saqueo se hizo el deporte nacional de estos políticos asquerosos, que competían para demostrar quién era el más ganón entre ellos, por no decir una grosería, que competían para ver quién robaba más, quién sacaba más, quién tenía más poder y quién lograba enriquecerse más a costa del sufrimiento de millones de mexicanos y de la esperanza robada que tanto han socavado este país. Moreira, que fue premiado en España con una beca para estudiar, y el hombre presumía su físico mediante fotografías, mientras embolsaba más de 34 mil millones de pesos. Usted lo acaba de mencionar, Javier Duarte, que es muy probable que salga libre, pero no por la complicidad del actual gobierno mexicano, sino por la complicidad de legisladores de la mafia del poder, del PRI, del PAN y partidos secuaces afines a ellos, que legislaron en contra de los intereses de la nación, que legislaron para proteger y adecuar las leyes, para aflojarlas a los intereses y alivianarlas a los intereses de estos seres. Tan corruptos se hicieron que les valió poquito tener los reflectores en su cara, porque se sentían tan seguros como Rosario Robles cuando le dio a Enrique Peña Nieto la palmada en la espalda de que iban a quedar impunes. Se veían tan perfectos y tan confiados que nunca se esperaron que un cambio en este país fuese a ocurrir el 1 de julio del 2018 y a comenzarse a ver los resultados hasta esta fecha, que estamos reformando las legislaturas y los gobiernos y las leyes a paso apresurado para dar y paliar el gran daño que por más de 90 años desde la revolución hemos estado sufriendo: hambres, olvido, despojos y asesinatos por parte de un gobierno atroz que laceró al pueblo de México. Este gobierno tiene aún el poder ejecutivo y el legislativo, pero nos hace falta arrebatarles a ellos el poder judicial, y es muy importante que también se pueda en su debido tiempo democratizar el poder judicial para arrebatarles y que este país pueda convertirse en una esperanza más para todos los olvidados y darles patria a estos mismos. Entre estos dos que están diciendo ustedes como referencia, sí, estos dos gobernadores, bueno, pero ayer se nombró al exgobernador de Tamaulipas. ¿Cómo se apellidaba? Harrington. Ayer también está a punto de entrar a la cárcel. Un tal Angulo de Quintana Roo, ¿no? No, es... O de Campeche. Sí, por allá del sureste. Sí, están muchos investigados. Sabines, no, el que estaba también... En Tabasco, ¿cómo se llamaba? Granier. Ajá. Pero él ya salió. Ya salió. Sí, Granier ya salió. Y también Guillermo de aquí de Sonora también ya salió. Guillermo Padres también ya está libre. Sí.
pero en realidad está libre por esas leyes. ¿Por el Poder Judicial? Ajá, por el Poder Judicial, que son los jueces los que los amparan, los que dicen que no es delito grave, y que tenemos que ver que se cambien las leyes, licenciado, porque si no se cambian las leyes, y yo les decía a nuestros oyentes, es difícil entender que si la queja no se puso antes de modificar esta ley, estos ladrones de nuestra patria quedaron como en una isla protegidos, ¿sí? Si no hicimos alguna queja antes de que se modificara la ley, ellos están protegidos por la ley. ¿Es así, Roberto? Es que, para ser más exactos, desafortunadamente ellos cometieron el acto ilícito en el momento en que no era tan grave el delito. No era delito grave. Entonces, desafortunadamente, en cuanto a cuestión de justicia, no puede haber retroactividad en perjuicio de persona alguna, de acuerdo al artículo 14 constitucional. Entonces, no podemos imponer una sanción que recién acaba de aprobarse en estos momentos, como decir la delincuencia organizada, que ya 8 años de prisión, cuando digamos que en aquel tiempo el delito era de 3 años o una multa. Desafortunadamente ellos crearon leyes para acomodarse en caso de que se fueran descubiertos, bueno, sacudirse las manos con una fianza. Voy a dejarle a usted en el intermedio ahorita que vamos a hacer la pregunta. Muchos de estos miles de millones que saquearon a nuestra patria, aunque ellos salgan de la cárcel o no, ¿se podrán recuperar para nuestra patria? Por favor, después de la pausa, ¿nos ayuda a contestar esto? Vamos a una pausa, adelante. Está representado cualquier pueblo mágico de nuestra patria. Asómense, vayan a ver la esquina de calle 11 y Revolución, véanla por fuera, vean una parte de un pueblo mágico y además coman lo riquísimo que comemos los mexicanos en estos días de fiesta, en estos días. Recuerden que el 15 de septiembre, ahí en la vuelta, hay gran festejo, hay mariachis, con su familia se les recibe y además se da el grito de independencia, así que todos ustedes están invitados. Adelante, Arturo. Si tiene problemas con sus oídos, con su nariz o con su garganta, permítame recomendarle a mi amigo de muchos años, doctor Roberto Farías. Le aseguro que su experiencia y su atención lo va a dejar satisfecho como ha sido con cientos de sus pacientes. Su consultorio está en el edificio Plaza Patria, cuarto piso, local 15, cuenta con amplio estacionamiento. Su teléfono para citas es 681-1222, 681-1222. Doctor Roberto Farías. La Academia de Artes Escénicas, con dos queridísimas amigas llamadas Reina Soledad, pone a disposición de ustedes las asesorías para llegar a ser un buen cantante o un actor, modelo o conductor. Lo que usted ha soñado ser, ahí está en la Academia de Artes Escénicas Reina Soledad, en el kilómetro 21 de la carretera libre a Rosarito. Para mayores informes, 661-120-8092. Y recuerden que los muchachos están en la preparatoria, están en la secundaria y a veces no saben ni la O por lo redondo de matemáticas, porque toda la vida les dijimos que las matemáticas son el coco de todos, y eso no es verdad. Les invito para que llamen a la maestra que es asesora de matemáticas y que entra hasta la seguridad de su casa, en su mesa, por su tablet o su computadora, y le da la clase a su hijo. De primaria, secundaria o preparatoria, las clases de matemáticas están en el teléfono 646-117-3642. Bueno, estaba en el aire la pregunta para el licenciado Roberto Cañedo. Licenciado Roberto Cañedo, muchas de las personas que sabemos, que intuimos, que sospechamos que robaron, porque no podemos decir que se lo robaron, como Rosario Robles, como Enrique Peña Nieto, como ahorita se está investigando lo de el secretario de Obras Públicas, Arturo. En este fin de semana se va a investigar todos los fraudes que se cometieron de miles de millones de dólares
en las obras públicas pasadas. Bueno, este dinero, licenciado Roberto Cañedo, si no está en las obras, ¿en qué paraíso fiscal están? Y si están en paraísos fiscales, ¿van a poder regresar a México? De ello dependerá mucho la habilidad de la Fiscalía General de la República para atraer el caso, presentar las pruebas y las acusaciones a los respectivos funcionarios públicos que pudieran estar involucrados en actos ilícitos, en actos delictivos, que hayan dañado el patrimonio de la nación, las arcas de la nación, seguirle la corriente a esos dineros, seguirle la corriente y la investigación de las facturas falsas, la investigación de las empresas fantasma, investigación con los anteriores gobiernos, los desvíos en cuanto a Hacienda, la Secretaría de Turismo, Laboral, todo el aparato gubernamental. Y también dependerá también si es que sus dineros están en paraísos fiscales como Panamá o Andorra, que es un país tan chiquito como Tijuana, que está entre España y Francia, y ver las políticas de tratados internacionales con los cuales México está suscrito, si puedan cooperar para que estas naciones, sus gobiernos y sus leyes nos devuelvan los montos, ya una vez que se haya comprobado en dado caso la presunta responsabilidad y la culpabilidad de la persona que está siendo procesada en el delito penal, en materia penal. Si no sale culpable en el delito penal en México, ¿no se podrá retornar ese dinero? Bueno, son diferentes cuestiones, porque habría que ver si realmente el acusado tiene que comprobar que realmente se destinó sus recursos a las áreas a las cuales él debió enviar, o sea, mantenerse los servicios, las necesidades, los productos. Pero cuando hay un faltante, el funcionario público tiene la obligación de mencionar, ¿sabes qué? Me hace falta tanto dinero, y reportarlo a Hacienda. Pero si no lo reportó y se quedó con ello, o Hacienda sí lo recibió y hubo una colusión de intereses entre los mismos, pues tanto la responsabilidad tiene el secretario de Hacienda de aquel momento como el secretario de Turismo o de la Sedesol o de lo que sea. Tiene responsabilidad. Por eso es muy importante que cuando hay entrega y recepción se están dando información mutua entre el presente y el siguiente secretario. Pero en estas cuestiones considero yo que sí es muy probable que cuando ya se haya existido la sentencia, se notifique al instituto para devolver al pueblo lo robado, que es un instituto de reciente creación en este nuevo gobierno de la Cuarta Transformación, y que estos recursos, ya sean en especie o en pecunia, bienes inmuebles, carros, vehículos, casas, aviones, dinero en efectivo, puedan destinarse a programas sociales como debieron haber sido desde un principio. No por nada, hace poquito vendieron una mansión de un político corrupto, no me acuerdo cuánto fue el monto, pero ese dinero ya fue entregado a los deportistas que participaron en los Juegos Panamericanos de Lima, Perú. Les decía yo ahorita, Arturo, que esta nota habla de que en el sexenio de Peña Nieto, que estuvo a cargo de Obras Públicas Gerardo Ruiz Esparcio, en una sola fotografía que tienen aquí de él, en el periódico electrónico, sin embargo, hay 5 denuncias contra esta secretaría. En agosto del 19 hubo una compra de sobreprecio de $20 millones. Sobreprecio, nomás en una obra. En noviembre del 18 envió de subsidiaria a OHL 1.4 millones de euros. Los mandaron a Suiza, Arturo. Esto es cosa que ya se está investigando porque ya lo conocen. Por eso le preguntaba yo al licenciado Roberto Cañedo. 30 años de ampliación en la concesión de Amozoc Perote, la OHL, pese a los retrasos de la obra, ellos ya les dieron la concesión por 30 años. El que ya se fue, el gobierno que ya se fue. La autopista federal a Tlacomulco no está terminada, pero ya se le pagó todo a la empresa OHL. Todos estos fraudes y un envío de 3.600 millones de pesos que el gobierno del Estado de México habría financiado a la campaña de Alfredo del Mazo.
Todo esto está ya comprobado. Van a poner las quejas, no sé cómo ¿cómo se llaman? Denuncias. Las denuncias. Esto es de fecha 12 de septiembre, es de hoy. Por eso les digo, ahora van a investigar. Y dicen todavía, no dejó piedras sin labrar. Se robaron dinero de todas las obras. Ese dinero, de alguna manera, le podremos exigir a este secretario y al expresidente Enrique Peña Nieto que nos regrese el dinero. Bueno, pero antes contéstame esta pregunta. Estos paraísos Fiscales. fiscales que funcionan así con tanta desfachatez, ¿están dentro de lo legal? ¿No están actuando ilícitamente? Pues es que desde mi punto de vista... Porque pues, mira, perdona que te interrumpa. Es como si yo me robara un botín pues, de un banco y luego fue y lo dejara en una casa y me guárdame, me lo acabo de robar. Pues el que lo agarra es un delincuente, ¿no? Está Cómplice. Es cómplice, tiene conocimiento de ello. Así es. Tiene conocimiento de ello. Y si estos dineros se fueron a Andorra o cualquier otro país, paraíso fiscal, pues hay responsabilidad, hay colusión. Dice aquí, es más, que participó en estos fraudes de este señor, Luis Videgaray, y que además, también el que fue candidato, también le mandaron dinero a José Antonio Mil. Aquí están todos, el secretario de Hacienda Federal, el abogado trae todo el caso y lo trae bien estudiado y es del día de hoy. Ese dinero, bueno, si no lo tienen, ¿Dónde está? ¿dónde está? Físicamente, ¿dónde está? Físicamente, eso, O sea, físicamente. en un banco no está. No, ni en Estados Unidos, ¿no? No. En Estados Unidos no está. Tampoco está. Debe estar en Panamá o en Andorra, o no sé. Puede que esté en Panamá o en Andorra o cualquier otro país, ahí de las Islas Caimán, por poner un ejemplo, pero habría que ver la legislación de esos países que dice, o sea, de qué manera ellos pudieron aceptar ese capital y a sabiendas que es dinero que lo colocó Videgaray o José Antonio Meade o quien haya sido, los gobiernos saben muy bien que es dinero sucio. Tienen que saberlo porque dice, bueno, tú eres funcionario, ¿por qué me está reportando 400 millones de dólares, por poner un ejemplo, a mi país? O sea, tiene que haber también una investigación social. Dice que Sencillamente en un banco aquí. En un banco. Si tú vas a depositar 5,000, 10,000 dólares, tienes que justificar. te investigan a cómo se llamó tu abuelita. ¿Y cómo lo sacaste? Exacto. Entonces, estos sí le llegan allá 100,000 millones de pesos o de dólares, no, porque no reciben pesos, les reciben puros dólares o euros. Y entonces, y le digo, bueno, ¿y de dónde agarraste esto tú? No, pues de mi trabajo. ¿Cuál trabajo? ¿En qué trabajabas? Si no te alcanza. Sí. No te alcanza. Estos desvíos, dice Pero aquí. yo digo que esos paraísos fiscales están En la legalidad, ¿no? en la legalidad, seguramente. En la corrupción, ilegalidad. En la corrupción también Y en el lavado de de dinero. los funcionarios públicos de esos países. Así es. Bueno, pues están investigando a Ruiz Esparza, pero están investigando a todos los que estaban con él. Y en estos desvíos fueron enviados, dice, en dos partes. Las primeras en el 2015, cerca de las elecciones intermedias. Y la otra parte en el 2016, así explicó el investigador. O sea que ya los traen, licenciado, ya traen todo esto investigado. En esta última parte, identificaron un depósito de 1.600 millones de pesos en el sistema de autopistas, las carreteras, en el sistema de aeropuertos y servicios y conexos auxiliares del Estado. Para este abogado, esta denuncia es importante porque no solo va contra Ruiz Esparza, también va contra Luis Videgaray y también va contra Enrique Peña Nieto. Es decir, todos eran cómplices, pero aquí además investigan a todos porque todos los del Estado de México son cómplices. Sí. Mucha de esta inversión. Son los de este grupo Atlacomulco. Es un dominó. Es un dominó que va cuando a tocar, caiga uno, caen todos. Ajá. Porque no podemos escapar. Pero lo que pasó aquí es que estos estaban totalmente confiados en que iban a seguir en el pandero. Así es. Ya tenían fraguado el fraude para meter a José Antonio Meade.
¿no? O 1000, como le quieran llamar. Por eso, acuérdense que la Procuraduría General de Justicia de Enrique Peña Nieto estuvo atacando duramente a Ricardo Anaya, para bajarlo, porque era al único que le tenían temor. No creían que López Obrador fuera tener la votación suficiente. No, el enemigo a vencer para ellos era Ricardo Anaya, y sobre él se fueron y lo apabullaron para sacar adelante a José Antonio Meade. Pero resulta que le salió el tiro por la culata, ¿no? Y ganó Porque la López gente Obrador. se volcó a favor de López Obrador, y eso no lo esperaban. Dice Y, aquí, y por eso te están dando todas estas cosas. el día de hoy que están poniendo toda esta información, ojalá pudiéramos entrar más profundamente. Hubo traslado de dinero ilegal por haber transmitido dinero ilegal a España. Fíjate nomás, pero si lo hizo indebidamente. Pues claro, con mucho gusto me sumaría yo a la denuncia de las empresas que transmitieron dinero a España. ¿Sí? Así dijo en el Senado de la República el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Al senador Emilio Álvarez y Casa, quien lo señaló como protagonista principal de los casos de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fíjate, el senador de los derechos humanos lo acusa formalmente, Arturo. Dice, usted es el principal saqueador. Así es. Entonces, ahí está ya la investigación para esas personas que nos llaman y que nos dicen, Roberto, por donde nos encuentran, oigan, pero no han metido a la cárcel a nadie, no han recuperado el dinero. Es que debemos entender que los poderes en este país se dividen en tres: legislativo, ejecutivo. Legislativo es la Cámara de Diputados y Senadores. Ejecutivo, que es la Presidencia de la República, y judicial, que es la Suprema Corte de Justicia, los juzgados de distrito, los juzgados civiles, familiares y todos esos juzgados. Entonces, de esa manera se compone el país y el poder. Entonces, el Ejecutivo no puede inmiscuirse en asuntos del Poder Judicial porque estaría violando lo que es la integridad del Poder Judicial. Entonces, es muy importante que se pueda limpiar mediante la legislación en la Cámara de Diputados y Senadores, crear una nueva reforma para reformar lo que es el Poder Judicial y eliminar todas esas cuestiones de ley y esos funcionarios públicos que están dentro del Poder Judicial, removerlos para colocar gente que realmente sea afín a los intereses de la nación. Y respecto al dinero, si está en México, lo más seguro es que esté en bodegas subterráneas, escondido, en cuartos más grandes. Bueno, pero acuérdate también que suspendieron la bitácora, ¿no? De vuelo del avión presidencial. Sí. De todos. Para que no se supiera para dónde volaba. O sea que, como el dinero lo tenían que llevar en efectivo, en maletas, ¿no? Eran toneladas de billetes, entonces lo subían al avión presidencial, se lo llevaban a países extraños, hasta donde fuera, a Panamá, donde fuera. Pero no había salida del avión, no se conocía. Porque si dicen va derecho a Panamá, bueno, pues la gente va a decir, no, pues llevan dinero. Todo el billete. Entonces, nada de eso, todo eso suspendieron. En secreto. No eran bandidos de alta escuela. Eso que dice Arturo de las bitácoras de todos los aviones oficiales, de todos los gobernadores y del presidente de la República, hicieron un reglamento donde decía que iban a estar en secreto por 12 años. Supuestamente por seguridad. Por seguridad nacional, por seguridad nacional. Seguridad para ellos. Pero es importante que sepamos que eso todavía existe y que hay personas que lo están investigando. Así es. Se llaman de una manera, se llaman de otra, pero cada quien está trabajando en lo que le corresponde. Y un día de estos vamos a saber, así como ahorita le están diciendo al secretario de Comunicaciones, usted fue el principal saqueador porque se combinó con Enrique Peña Nieto y con todos los del Estado de México. Así es. Y ahí están todos los exgobernadores, Y a ver, Arturo, ya no están investigando a Alfredo del Mazo. No, Alfredo del Mazo tenía creo que 2 millones de euros allá en Andorra. Que se le olvidaron. Se lo descubrieron allá las autoridades españolas
y dijeron que aquí este señor tiene 2 millones de dólares, de euros depositados. Ah, sí es cierto, ni me acordaba. Sí. Olvidé la cartera en el banco. Yo creo que El estaba ministro, crudo cuando... y el ministro de la Suprema Corte de Justicia también olvidó allá en Inglaterra 2 millones de libras y, ¿sí? en Washington 2 millones de ¿Qué tanto tienen para olvidar sus 2 millones? Bueno, para que vean, ya nos vamos, ¿Sí? licenciado. Pues licenciado Roberto Canillo, con ustedes, nos vemos hasta pronto. Gracias, licenciado. Esperanza Iñiguez, hasta la próxima. Y no se les olvide que todo esto que está sucediendo en México son todavía las inercias del régimen pasado. El régimen actual está haciendo lo posible por limpiar toda esta porquería. Gracias por escucharnos. Arturo Geraldo, su servidor.